Amigos, amigas, hoy me traslado a una zona que tiene un enclave entre la calle García Morato, la calle San Martín, Méndez Núñez, pasaje San Pedro. ¿Sí? Porque ahí es donde está enclavado el personaje del que voy a hablar ahora. Una persona que dentro del barrio, pues, bueno, por las razones que fueran, montó lo que se llamaba en aquella época, se llamaba el carrito, un carrito. Aunque a mí, al vivir en la calle San Martín, de la calle Santiago a la calle de la Rosa, pues me quedaba un poco más, digamos, por edad, me quedaba un poco más lejos. Me quedaba más cerca tirar por la calle de la Rosa y llegar hasta el Onésimo Redondo, que era hasta Catalina la Chochera, que era con la que tenía más confianza, porque además vivía en el pasaje al lado, dos casas más abajo de donde yo nací, ¿no? Entonces tenía mucho más contacto con Catalina, ¿no?, que con esta persona. Aunque a veces tenía necesidad de conseguir algo que Catalina no tenía. Y tenía que subir la calle San Martín hasta llegar a ese punto, ¿no?, a esa esquina, que ya digo que el enclave es un poco difícil de explicar, ¿no? Porque claro, el carrito estaba en la esquina que da, ya digo, a García Morato, que da a la calle San Martín, que da a la calle Méndez Núñez, que es frontal al pasaje San Pedro. ¿Sí? Así estaba enclavado ese carrito. Los carritos, para las nuevas generaciones que no sepan cómo era el asunto, tenían ruedas, tenían una rueda y había que transportarlo. Porque llegó en una época en la que los carritos los eliminaron de Santa Cruz y los cambiaron pues por, digamos, una caseta que ya no había que transportarla, ya estaba fija ocupando el lugar de la acera. Entonces, claro, tenía, digamos, el aspecto de modernidad, la caseta, con respecto al carrito. Pero el carrito era como algo más nuestro, ¿no? Algo más eh, dentro de lo que nosotros, los más pequeños, conocíamos. El cambio no fue tampoco, digamos, que nos hiciera daño, ¿no? No nos hizo ningún daño, ¿no? No, porque bueno, yo apenas eso, bueno, notarlo, notas cuando ves que ya las cosas han cambiado un poco de su sitio. Por ejemplo, el carrito de Catalina, que era conocida por la chochera, ya no estaba, ¿sí? Incluso no recuerdo si ya había fallecido ella, pero digamos que ya no estaba en ese enclave, en la calle San Antonio, ¿no?, frente al Colegio Onésimo Redondo, en el lateral, ¿no?, que es la puerta de entrada que hay hoy, con esto de las obras y tal, aunque tiene una puerta frontal del cual tengo un recuerdo, y es que de niño, alguien u otro niño, las cosas de niños, ¿no?, me trincó los dedos con la puerta de hierro y me dejó los dedos hechos una porquería, ¿no? Estuve con un dolor y con todo esto morado un montón de tiempo. Pero bueno, pasemos al asunto, ¿no? Entonces,
cuando se instalaron esas casetas, lo mismo ocurrió ahí, en el centro donde estoy diciendo. Y yo, pues claro, como estaba comentando anteriormente, cuando Catalina no tenía algo en especial que a mí me interesara o que a la familia que me pedía que les hiciera un mandado o amigos del barrio, vecinos que te pedían un encargo, pues ibas allí. Era lo lógico, ¿no? Y cuando se montó la caseta, pues a ella la recuerdo muy de pasada, no bueno, es de ir a comprar y ver una persona detrás o del carrito en el principio y después detrás del estanco aquel, pero claro, eh, también tenía una hija que también se llamaba igual que su madre. Y yo, pues bueno, pues tanto con una como con la otra, pues tú a lo que ibas era a comprar. No ibas a intimar, a preguntarle sobre esto, sobre lo otro, sino, bueno, pues pan, eh, porque antes, claro, los carritos te vendían de todo, desde alfileres, agujas, te vendían pan, te vendían chorizo, te vendían, sí, sobre todo el chorizo que llamábamos chorizo de perro, ¿no? El chorizo de perro. Y te hacían hasta el bocadillo y todo allí. Te cogían con el cuchillo, te cortaban el pan y le untaban del chorizo de perro. Aunque el chorizo de perro a mí me gustaba más cuando se quemaba, ¿no? Cuando se le calentaba. Me gustaba más que cuando era en frío, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que allí podías conseguir eso, cigarrillos para los que fumaban, puros, de todo, se vendía todo, e incluso los periódicos, lo que se les encargaba, que muchas veces ellos no tenían, pero que te decían, no se preocupe, que dentro de un rato lo tiene aquí, o lo tiene mañana, o lo tiene en una semana, es decir, que ellos se encargaban de todo, en los carritos. Siempre recuerdo, pues mire, el del abuelo en el Parque García Sanabria, ¿no? Por ejemplo, o el que estaba en la Plaza del Príncipe, en la parada de guagua, ¿no? Siempre son cosas que son inolvidables. El carrito también había uno por ahí, por la Plaza Patriotismo, había otro carrito, recuerdo, más o menos, ¿no? Es decir, que los que más cercanos aquí del barrio del Toscal eran esos con los que tú lidiabas, ¿no? Los que tú ibas. Aparte de los estancos, ¿no? Aparte de los estancos, eran los carritos. Entonces, bueno, pues como yo entro a trabajar en Comusa, ¿no? En Comercial Mundo Sociedad Anónima, porque don Amaro Arbelo me da la, la jefatura del asunto, porque él se marcha a trabajar a feria, pues claro, el contacto fue más grande. A partir de ese momento fue mucho mayor que cuando yo era un niño y vivía aquí en la que San Martín y era subir hasta allá arriba me era más complicado, ¿no? Por la edad. Porque además tus padres no te dejaban salir muy lejos del lugar donde residías, ¿no? Pero bueno, al entrar en Comusa, pues la relación fue creciendo. Claro, ya era otro tipo. Ya incluso, no sé si recuerdo bien, no la madre, sino la hija ya sabía que me llamaba Paco, que me conocían por Paco, porque era el encargado de Comusa, ¿no? El jefe de Comusa. Y entonces, pues claro, allí iba, pues yo qué sé, a consumir algo. Y era una época en la que muchas veces, eh, pues yo en ese tiempo era un poco aficionado al chicle, bazooka, al chicle bazooka. Sí, sí, estaba muchas veces masticando chicle. eh, bueno, y creo que lo compraba allí, porque las cosas de material de oficina ya saben que ya lo he contado,
que se las compraba al estanco García Morato. Todo lo que era de material de oficina lo compraba en García Morato, en el estanco. Pero las cosas así, digamos, o si también me gustaban mucho y me siguen gustando, ¿eh? Eso nunca lo he olvidado, incluso cuando estuve en Sevilla también, que era el caramelo de menta. Era caramelo de menta suave o caramelo de menta fuerte. Y a veces yo decía, deme unos caramelos de menta. Y como no les decía si era suave o fuerte, me daban el fuerte y vamos, la boca se me quedaba ardiendo, ¿no? Ardiendo. Y en Sevilla creo que se llamaban pistolín o algo así. Pistolín, que eran así flaquitos, pequeñitos, ¿no? Y que también los consumía allí en Sevilla en la universidad, el caramelo de menta. Pues bueno, yo, bueno, tuve mucho más contacto, por supuesto, después ya con la hija que con la madre, y al cabo de un tiempo, ustedes saben que el diario Aviso estaba en La Palma, se trasladó a Tenerife y se montó en la calle Santa Rosalía, en la parte arriba donde estaba el solar grande de aparcamiento de coches y que lo llevaba el cubano, así como se llamaba, el cubano, que era quien abría las puertas las puertas de los bancos, ¿no? Cuando se olvidaban de las llaves o lo que sea, incluso la puerta de los coches, ¿no? Cuando usted se olvidaba de las llaves, él iba ahí, papá, y le arreglaba el asunto sobre la marcha, era un manitas para eso el cubano. Y en lo alto de donde estaba el cubano después se montó una bolera y en una entrada a mano izquierda detrás de donde estuvo el diario de Aviso se montó la discoteca El Garaje, en la que no estuve mucho tiempo, estuve, o sea, mucho tiempo, no estuve muchas veces, ¿no? Fui alguna vez e incluso en la boda del que después fue jefe de Comusa, el hijo de don Bruno González de Chávez, que celebró allí la fiesta de la boda. Estuve en el garaje, en la discoteca, sí, en el garaje. Pero me voy a centrar en el diario Aviso. El diario Aviso era un periódico que, bueno, pues como todo periódico, con su personal, y dentro del personal había un señor que tenía relación con lo del el carril, que ya no era el carril, pues ya era el establecimiento que estaba ahí en la esquina, ¿no? Y claro, para no seguir con el misterio del asunto, el que lo sabe, no hace falta que se lo diga, ¿no? Pero el que no lo sabe, quien llevaba, digamos, desde el principio aquello, era Natividad Cabrera. Natividad Cabrera y su hija también se llama Nati. Nati, eran más conocidas por Nati. ¿Eh? Pues bueno, la hija, ¿no?, se enamora de este señor que está en el diario Aviso y es fotógrafo y se apellida Vargas, con V, Vargas. ¿Sí? Y yo no sé si es durante el matrimonio o durante ya el noviazgo cuando Vargas también se sitúa dentro de la caseta y empieza a vender, a ayudar, casado o soltero, no lo sé, pero empieza allí a ayudar. Y entonces, pues estaba su presencia, ¿no?, allí. Y yo, con esa relación que tenía con, con Musa, el carrito o estanco o caseta, y, y lo de García Morato, el estanco, pues lógicamente era mi relación casi cotidiana, excepto los días de fiesta, claro, excepto los días que no abríamos la tienda. Pero siempre había una relación porque ya digo que yo era un gran aficionado al chicle bazooka, ¿no? Hasta que llegó el doble min,
que era de menta, y entonces pues cambié el bazooka por el doble min. Sí, así era el asunto. Y claro, me encontraba mucho con Vargas allí y teníamos algunas conversaciones. Y claro, como él era fotógrafo del periódico Diario de Aviso, pues lógicamente hablaba muchas veces del tema que yo funcionaba, porque aunque estuviera trabajando en Comusa y estaba relacionado con Juan Antonio Ramallo y el tema de Fire Explosion, pues lógicamente hablábamos un poco del tema de cuándo vas a hacer un festival, quiénes vas a llevar, vas a traer a alguien de fuera, cosas así por el estilo hablábamos, ¿no? Pero vamos, cosas normales en los que tú, pues bueno, pues te entretienes, que te digo yo, 5 minutos, 10 minutos, que sales del trabajo y estás allí, porque otros pues lo aprovechaban para fumar, pero como yo ya no fumaba, pues yo lo de salir para fumar un cigarrillo, aunque antiguamente fumar dentro de la empresa no estaba prohibido, usted podía fumar dentro de la empresa, aunque yo siempre he sido partidario de que dentro de mi casa, dentro del lugar donde estoy, ese olor al tabaco y eso tal en la atmósfera, y si no hay una ventana abierta con una salida de aire, es algo que no me gusta, ¿no? No, procuro decirle a la persona, mira, no fume, aunque existe ahora pues ese cigarrillo electrónico y tal, que no te da ese olor ni nada, ¿no? Y no te preocupa tanto como era antes. O echarte un puro que, bueno, que ya, ese ya es, digamos, tiene un olor diferente y más, no sé. Bueno, lo que quiero decir es que, bueno, que yo inicio una amistad con este señor Vargas, ¿no? Y además, pues como a mí me nombraron jefe provincial del sindicato del metal, ¿no? Pues eh, una vez, yendo con Jesús Bernal, el fallecido Jesús Bernal, y el resto de compañeros que estaban dentro del sector del metal, nos fuimos allí a la sección del diario de aviso y él fue el que nos tiró la foto dentro del diario de aviso. Fue el que nos tiró la foto. Entonces me dijo, pero también están metidos en el tema del metal. Digo, no, yo metido no, estoy metido porque me obligaron a estar metido, pero yo en esto yo no tengo vamos, ni idea, y estos señores son los que me están enseñando, ¿no? Porque no tengo ni idea. Además conmigo estaba el señor Robaina, que era más mayor de edad que yo, y lógicamente tenía mucha más idea que yo de todo este tema, ¿no? Pero sin embargo, ya lo he dicho muchas veces, que logramos. No sé si surgió de él, de mí o de quién, pero la cuestión es que surgió el tema y logramos que el sector del metal tuviera 4 dobles pagas. Y yo, a mi amigo Rosendo Alcolea Cruz, pues le pregunté si todavía, como él trabaja en el sector del metal dentro de la electricidad, le pregunté que si todavía seguían pagando esas 4 dobles pagas y me dijo que sí. O sea que lo que nosotros fundamos en dictadura, ¿no? Eso sigue funcionando, de lo cual me alegro una barbaridad, ¿no? Que hayamos sido fundadores de algo que sigue existiendo, ¿no? La cuestión es que, bueno, llega el momento en que Marian Bautista me dice que si quiero ser jefe de promoción de Mobile Play en la cuestión de Canarias, ¿no? Yo le puse, como ya todo el mundo sabe, como condición de que yo me hacía jefe de promoción discográfica de Canarias siempre y cuando ella apoyara la grabación de los grupos de rock canario, que era lo que yo estaba, en los grupos de rock que hacían, o sea, los grupos canarios que hacían rock, que es más correcto, ¿no? Que decir rock canario, pero bueno, la cuestión es que ella en principio me dice que lo consulta,
lo consulta con Gustavo Ramudo. Gustavo Ramudo acepta. Ella me dice que sí, que Gustavo Ramudo acepta el asunto y que me vaya a Madrid a firmar el contrato de trabajo de colaboración con la firma Movieplay. Bueno, pues yo llego a Madrid, firmo el contrato. Ellos me habían, para quedarme en Madrid, me habían dado un hotel del cual no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo que estaba cerca de la Plaza de España, allí. Y bueno, pues la primera noche de estar en Madrid, después de haber estado en Movieplay, hablando con Gustavo Ramudo, de hablar con Margarita Celade, con Carlos Casales, ¿sí? De conocer todo el departamento de promoción, de saber cuáles eran los, los artistas que había que promocionar, porque el Movieplay tenía también el sello Gong, ¿no? Y entonces no solo era el disco que salía por Movieplay directamente, sino que el que salía por el sello Gong, porque era una música mucho más crítica, ¿sí? Donde estaba Rafael Amor, por ejemplo, estaba aquí La Payún, Inti Illimani, ¿no? Grupos sudamericanos, ¿no? Y bueno, después de eso, ¿no? Pues estando en Madrid solo, yo me dije, serían las 7 de la tarde, no sé, o 6 de la tarde. Salí del hotel y claro, allí que estaba cerca de la Plaza España, pues me fui y me di un recorrido por toda aquella zona y me entró pues ganas de comer. Me entraron ganas de comer, porque ya saben que también tenemos una hora de diferencia, ¿no? Y entré en un lugar que no había estado en mi vida, que fue una hamburguesería. Eso aquí en Santa Cruz no existía. Aquí no había hamburguesería, ¿no? Y entré allí dentro y claro, como novedad, mirando para todos lados, me vi un mostrador, me vi como unas bandejas corrían por encima de un carril así, ¿no? Lateral, era como una L, ¿no? Donde estaba el mostrador y después lo que estaba aquí a la derecha había un carril que corría la bandeja. Y luego en lo alto, ¿no? De la parte donde estaban los dependientes, pues estaba la lista de las comidas que se ofrecían allí. Y para mí aquello era chino, porque yo en mi vida había comido nada de eso, ¿no? Y entonces me pasó lo mismo que cuando llegué a la Universidad Laboral de Sevilla, que el que estaba delante de mí dijo, electrónica. Y yo, cuando el cura me preguntó, le dije, electrónica también. Pues aquí, pues me ocurrió más o menos lo mismo. El que estaba delante de mí dijo, una hamburguesa del 4, una no sé qué del 7 y no, no sé qué, tal, y los vasos que eran de plástico, que tampoco aquí se usaban demasiado. Yo no los recuerdo, siempre el vaso de cristal, ¿no? Los vasos de cristal con una cañita, ¿no? Y entonces, bueno, yo pedí exactamente lo mismo, pagaba y tenías que esperar a que te lo sirvieran, que te venía la bandeja por el carril. Bien, yo esperé porque había una cola, ¿no? Era en fila india, ¿no? Y llegó lo mío. Y luego a mano derecha, entrando por la puerta principal a mano izquierda, pero desde el mostrador era, era a mano derecha, habían unos apartamentos, unos separadores, ¿no? Había unos separadores. Yo cogí la bandeja que me correspondía y me fui a comer todo aquello por primera vez en mi vida, ¿no? Yo no había comido nunca aquello. Bueno, pues me senté
y empecé a consumir. Y de repente oigo una conversación en el separador de al lado. Y en el separador de al lado yo me quedo patidifuso, porque empiezo a escuchar. Sí, porque es que en Tenerife hay un señor que se llama Paco Dorta, que se dedica a montar festivales en la Plaza de Toros, en el Teatro San Martín, en el Teatro Baudé, Parque Recreativo, aquí tal, Teatro Guimerá, no sé qué. Un tío que mueve mucho la música rock allá, ¿no? Y bueno, tengo cierta amistad con él y tal y cual. Yo me quedé cortado, ¿no? Y no sabía si levantarme o no, de acudir a ver quién era el que estaba hablando de mí, ¿no? Seguí comiendo y al cabo del rato me decidí y dije, sí, voy a ir. Me levanté, me voy al separador de al lado y yo, sorpresa la mía, me encuentro con el señor Vargas, el marido de Nati, la del carrito de García Morato, con Méndez Núñez, con la que es San Martín y con el pasaje enfrente, el pasaje San Pedro, ¿no? Y la sorpresa fue mayúscula, fue increíble aquello, fue totalmente increíble. Digo, pero si están ustedes hablando de mí. Y entonces Vargas se levantó, nos dimos un abrazo y me dijo, ¿qué haces tú en Madrid? Y claro, le dije, no, es que me han dado este puesto, he venido aquí, he salido del hotel, me ha entrado hambre, he venido aquí a comer, que yo no había comido nunca esto en mi vida. Y, y nada, empiezo a escuchar esta conversación que estás diciendo tú sobre mi persona, ¿no? Y me he quedado pues cortado, ¿no? Me he quedado, ¿vale? Sí, sí, este es un amigo, me presentó, no me acuerdo su nombre, no me acuerdo para nada del nombre del que me dijo que estaba al lado, y me dijo, siéntate por aquí, le digo, pero mira, no, es igual, te deja lo suyo, yo ahora ya estoy terminando de comer y ahora me voy a dar una vuelta por ahí a seguir viendo todo esto que no lo he visto en mi vida, ¿no? Es la primera vez que veo toda esta zona de Madrid, ¿no? Y, y a lo mejor pues me meto en un cine a ver una película o yo qué sé, ya veré lo que hago. Y entonces me dijo él, pues encantado, ¿no? ¿Cuándo te vas para Tenerife? Digo, pues ya miré, me empaquetan todo el material discográfico que tengo que llevar y repartir por toda Canarias y en cuanto esté todo eso empaquetado, para Tenerife, ¿no? Que puede ser mañana o pasado mañana. Y me dijo, y bueno, quedamos en vernos aquí otra vez de nuevo en Tenerife, ¿no? Quedamos en vernos y bueno, y me dijo, ¿tienes algo preparado? Pero bueno, lo clásico, ¿no? Lo clásico, ¿no? Y entonces, pues nada, yo salí de allí de la hamburguesería, aquello que comí a mí no me dijo demasiado porque yo no soy persona de ese tipo de comida. Ya saben que lo mío es el potaje de berro, el rancho canario, el tollo, la papa arrugada, ¿no? O sea, y aquello, pues, aquellas salchichas y hamburguesas y tal, a mí aquello no me dijo casi nada. Y además, sobre todo aquello todo grasiento y tal, no me... Bueno, pero bueno, eh, me fui, había un lugar donde coger la bandeja y dejarla, ¿no? Y dejarla de pura limpieza, que me pareció perfecto, ¿no? Y salí, y cuando salí de la hamburguesería, pues no habría recorrido ni, digo yo, 50 pasos o 60 pasos, escucho Paco, Paco, Paco. Y me creía que era el señor Vargas otra vez. Y cuando me
me veo a Miguel Ríos, que está ahí sentado allí fuera. Sí, era Miguel Ríos que me reconoció de cuando estuvo aquí en Tenerife y yo lo llevé con mi coche que tenía en aquella época. Tenía el, el Fiat 125 especial era, sí, creo que era el Fiat 125 especial tenía ya. ¿Sí? Y lo llevé a Pacer eso y después a Musicanarias y al Teatro Baudé, que era donde cantaba. Y estuvimos comiendo pues en la caseta de madera, que fue cuando me dijo, después de la hinchada que se metió, me dijo, Paco, esta noche cantas tú, ¿no? Después me lo encontré tirado ahí en la entrada del Parque García Sanabria, porque antes de Clínica, aquello era el Hotel Parque. Antes de ser Clínica Parque, era el Hotel Parque. Y ahí era donde estaba quedándose. Pues en fin, ¿no? Como el tema va de Natividad, ¿no? De Natividad Cabrera, de su hija Nati y de Vargas, el marido, pues no sé si alguno de los tres vive todavía, porque Vargas creo que falleció, Natividad falleció y la hija no sé si vive, no tengo ni la menor idea si la hija vive, que puede ser que viva, y si vive pues desde aquí le mando pues el más cariñoso saludo, ¿no? Afectuoso. Y claro, yo pues después de encontrarme con Miguel Ríos, hablar con él y de tener una larga charla, me fui a un cine que estaba por detrás y no me acuerdo si se llamaba, era un cine teatro que se llamaba Rex, creo que se llamaba. Y había una película donde salía Mick Jagger. ¿Sí? No recuerdo el título, pero salía Mick Jagger en la película. Y entré a verla, pero no me acuerdo muy bien del asunto. Y después, pues al día siguiente, ya dentro de Movieplay, fue cuando se me dice que era el tema que iban a lanzar a María Jiménez, una chica nueva que iban a lanzar a María Jiménez y que había que promocionarla. Sí, más o menos fue una cosa así. Pero que ya en la parte baja de Movieplay estaba estaban ya, digamos, empaquetando todo lo que me tenía que traer para Canarias y llevarlo a todas las emisoras, periódicos, televisiones y tal, llevarlo y distribuirlo, ¿no? Y entonces todavía aquí era Puerto Franco, porque todo lo que traje de Madrid no pasó por ninguna parte, sino por el carril, recogerlo, meterlo en un taxi y traerlo para en un taxi o en mi coche, no me acuerdo muy bien, y traerlo a Santa Cruz, decirle a Marian Bautista que ya estaba todo aquí y que iba a empezar a distribuirlo todo, ¿no? Y ella fue cuando me comentó que ya pues, estaba arreglado el asunto de grabar los dos discos, ¿no? Uno era el de Teclados Fritos de Las Palmas de Gran Canaria y el otro era el Eructo del Bisonte, que eso ya estaba en marcha. Estaba todo en marcha. Bueno, pues una vez aquí, pues me voy al carrito, al carrito, ¿no? Al establecimiento ya que habían situado en esa zona y allí me encontré con Vargas de nuevo. Y entonces nos saludamos amigablemente y me dijo, pues, que si quería cualquier tipo de promoción de la cuestión de Movieplay, pues que él me podía ayudar sin ningún problema, que podía traerle las carátulas de los discos, las fotocopiaban y las publicaban, ¿no? Como eso. Es decir, que trabamos muy buena amistad después de aquello, pero
digamos que esas circunstancias mías de mueve para aquí, mueve para allá, avión para aquí, avión para allá, aviones, bueno, yo no sé cuántos viajes hice, pues imagínense el viajar eran 6 islas a las que tenías que ir, eran 6 islas, bueno, menos la Graciosa, claro, pero de resto, en todas las demás, pues tenías que ir colocando los discos de Movie Play, los que eran, digamos, necesarios que la gente los conociera. Y entonces, pues bueno, lo que ya venía a Radio Club por los 40 principales, pues ya eso venía desde Madrid, ¿no? Pero lo que no venía por los 40 principales, pues había que dejarlo también en Radio Club, claro, para que lo pusieran. Y bueno, pues a cada sitio ibas con una bolsita con, no sé, con 7, 8, 10 discos de nuevos lanzamientos, ¿no? Y yo, pues, a este hombre, a Vargas, pues le llevaba, ¿sí? Para que en Diario de Aviso me publicara lo que yo hacía, cómo lo llevaba al periódico El Día, cómo lo llevaba a Radio Club, a Radio Juventud, a Radio Popular de La Laguna, aquí, ¿no? Y después en Las Palmas, Radio Atlántico, Radio Las Palmas, hice amistad con Mara, no me acuerdo el nombre, el apellido de Mara, que tenía un programa y era de máxima audiencia ahí en Las Palmas, ¿no? Con la que una vez ya conté que tuve o sea, como una especie de debate en la cual ni siquiera entré al trapo, porque claro, cuando Mara me preguntó que eh, mi misión cuál era, yo le dije que mi misión era distribuir los discos por las 7 islas, ¿no? Y entonces un señor que estaba allí llegó y dijo, oiga, está equivocado, hay que decir las 8 islas, porque la Graciosa es otra isla. Yo, yo me quedé en 33, porque era el momento en que todavía la Graciosa estaba, digamos, pero bastante fuera de todo aquello. Eso empezó muchos años después a ir entrando, ¿no? De hecho, si usted escucha las canciones de esa época, son 7 rosas y 7 islas y y todavía en la bandera canaria, en la bandera nuestra canaria, no la que puso el régimen español, ¿no? Sino la bandera canaria que ha puesto Canarias tiene 7 estrellas, ¿no? No tiene 8, ¿no? Es decir, que realmente yo me quedé cortadísimo y bueno, ¿qué quiere que le diga? ¿Usted qué quiere que le diga? ¿Que son 8? Pues 8, pata para usted. Y Mara lo que hizo fue ir a publicidad y cortó el asunto, porque el hombre se saltó, ¿no? Digamos, es que realmente yo decía, bueno, pero ¿a cuenta de qué viene esta historia, ¿no? ¿A cuenta de qué viene esta historia? ¿Sí? 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 Son cosas que me han pasado con algunos individuos que son, pues, no sé si eso se llama, si eso se puede llamar una persona, se puede llamar canaria, porque realmente es que aquí Canarias somos todos. Canarias somos todos. Pero esto de que uno más superior o más inferior o más tal, esto es una cosa que yo nunca ha pasado por mi cabeza, ¿no? Siempre para mí todas han sido iguales. Y si ahora está la Graciosa, aunque dicen que administrativamente no está todavía, pero yo sí la pongo como isla, ¿no? Porque de qué me voy yo ahora a poner en contra de todo eso, ¿no? Y yo me quedé cortadísimo. Pero vamos, como el tema va de natividad,
de Natividad Cabrera, pues claro, son salidas de cosas que han ocurrido durante ese momento, ¿no? Durante ese tiempo, ¿no? Y en el cual, pues yo, después de aquello, con el que más tuve confianza, fue con Vargas. Sí, fue con Vargas. Y pasados los años, pues un día me encuentro con que me habían dicho que Natividad había fallecido, ¿sí? Y que le iban a hacer un homenaje. Le iban a hacer un homenaje. Entonces fue cuando, bueno, paso por allí, por la esquina, ya ha pasado pero bastantes años, ¿no? Paso por allí, por la esquina, y de repente iba con los perros, ¿no? Y de repente, no sé si fue Pandy el que se paró encima de algo que no era un zócalo, era una placa. Una placa que estaba sucia, a más no poder, y ponía el nombre de Natividad. Del lugar donde había estado el carrito y la caseta. Y yo me dije, bueno, pero ¿cómo se han ocurrido? ¿A quién se le ocurrió poner esto en el piso? Donde la gente pasa y pisa. La gente que eso ni lo va a leer. Se va a creer que eso forma parte del piso, teniendo una pared, que la pared ya se sabe que es de la pizzería que está allí, que cuando estaba el carrito no había nada allí de eso, era una casa, ¿no? Pero después de aquello se convirtió en una pizzería y bueno, yo he comido allí con mis hijos y he comido solo y se come muy bien allí, una pizzería que se come fabulosamente bien, ¿no? Y yo dije, bueno, pues que se habla con el de la pizzería y se le dice, mire, vamos a poner la placa aquí si no le importa, porque le vamos a dar la presencia y digamos, el honor, el mérito de esta señora, ¿no? Aquí, para que la gente la lea. Pero ¿quién lee aquello en el suelo? Y con la cantidad de basura que toda, porque es lógico, porque usted pasa por allí y la pisa. Y no solo pasa con Natividad, pasa con el señor Powers, ese que estuvo aquí de paso, que le pusieron una placa ahí donde estaba el castillo, que estuvo ahí al lado de Avenida La Roche, ¿no? Donde estaba la casa La Roche, allí está esa, está la de Benito Pérez Galdós, ahí en la calle, en la Plaza Candelaria, hay placas de esas, hay en el suelo, en varios sitios aquí en Santa Cruz. Y usted dice, bueno, pero ¿por qué no se usa, por ejemplo, la de Benito Pérez Galdós? No hay una pared en el casino donde se puede poner la placa. El casino se va a negar a poner allí la placa de Benito Pérez Galdós. Y esta, la de Powell, pues yo realmente, es que un señor que fue escritor, el tal, estuvo en Marruecos y solamente vino aquí de paso y tal. Es que no estuvo ni, bueno, no sé el tiempo que estuvo, si estuvo 5 horas, 6 horas o 10 horas, pero bueno, estuvo de paso. Y le pusieron la placa allí, oiga, usted, como hizo con don Santiago Sabina Corona, aquí en la calle San Martín, póngale usted una placa en la pared, en una pared, o haga usted, no sé, ponga un poste y ponga la placa, como usted pone indicativo, aquí queda el Hotel Colón Rambla, allí queda el Hotel Mensei, allí queda, por aquí se va a San Andrés, por allí, no sé, algo así que llame la atención, pero una cosa ahí en el suelo, la gente ni la lee, ni la mira, la gente va caminando, y aquello es acera, es asfalto, y yo, claro, eso lo he criticado muchas veces. Lo he criticado muchas veces, que no entiendo.
No entiendo cómo se pueden hacer esas cosas. ¿Sí? No lo entiendo. En absoluto. Vamos, es como si usted pone calle San Martín y pone el nombre de la calle San Martín en el piso. No, donde se pone es en la esquina de la calle para saber que está en la calle San Martín. Claro. Y si tiene que poner un añadido, le pone un añadido. Calle San Martín y antiguamente se llamaba calle tal. ¿Vale? Como cuando estuve con Chacho Bausón, allí, calle General Molanes, antiguamente calle La Amargura. Sí, sí, es que eso yo lo veo muy normal, que sea así, como si en la calle Vía el Barbá se pone antiguamente calle El Tigre, ¿no? Lo veo muy normal. Entonces esto de Nati, ¿no? De Nati, de Doña Natividad, yo lo veo, pero es que no se ve ningún ánimo de cambiarlo. Es que eso han pasado años y años de esa manera y no veo que haya nadie que haga nada por nada. Es decir, es que ni lo hacen los políticos, ni lo hace nadie, ni el ciudadano, ni nada. Le importa un rábano todo. Yo que quizás sea muy tiquismiqui, no sé, no sé, es posible que me guste que Santa Cruz brille, claro, y que los personajes importantes, no del Toscal solo, no solo del Toscal, sino de cualquier lugar, claro, ¿no? Es que hay que ponerlo en alto, que se pueda leer, que la gente vea un letrero que llame la atención y diga, bueno, pues aquí estuvo esto, ¿sí? Para que la gente sepa. Y luego en los colegios, pues que se explique, se explique. Aquí, entre Onésimo Redondo, Fray Albino y el Hogar Escuela y todos los colegios, pues se puede explicar, ¿no? Para que la gente conozca cómo era Santa Cruz en su momento y los cambios que le han dado, los cambios que les han ido dando. Algunos muy buenos, otros regulares y otros malos, ¿no? Claro. Entonces, hay que irlo explicando. Aquí estuvo enclavada la avenida marítima. Estuvo enclavada, porque ya la avenida marítima ya me contará, ¿no? Tiene otra avenida por debajo y otra avenida después, todo cemento, usted no ve el mar. Bueno, usted tiene que explicar todas estas cosas, las tiene que explicar. Y entonces, por ejemplo, lo que está haciendo este hombre, creo que se llama Agustín Miranda, ¿no? Que ha hecho, ¿no? Una página de fotos antiguas de Tenerife donde aparecen pues Benítez y, claro, los fotógrafos de aquella época que sacaban el Santa Cruz que hicieron, que hizo a Santa Cruz, pues en el mundo la puso en primer plano. Sí, Tenerife estuvo en primer plano. ¿Por qué? Pues porque era diferente, ¿sí? Respetó todo lo heredado. Pero de repente empezaron a desarmarlo. Y yo no digo que todo lo que se haya desarmado sea desarmado mal, ¿no? Nunca he dicho eso. Pero sí que se diga, no, es que Santa Cruz no tiene playa, claro, porque se ha encargado la costa. Si no, Santa Cruz tendría 100.000 playas, claro. Era todo costa, pues lógicamente tendría 100.000 playas, claro. Es lógico, es totalmente lógico. Entonces, bueno, pues esas cosas hay que decirlas. A mí, claro,
Usted entra en la página de Facebook y se va dando cuenta de la cantidad de gente que o no ha vivido lo que fue Santa Cruz en la antigüedad o le importa un pepino todo, ¿no? Y yo, pues claro, ya lo he dicho, ¿no? Hemos pasado del carrito de ruedas, hemos pasado a la caseta, ¿no? Y ahora caseta, pues bueno, ahora mismo hay una en el Parque García Sanabria, ¿dónde hay otra? Y yo recuerdo, bueno, en la Plaza Militar también hay dos casetas en la Plaza Militar. Eh, en la Rambla, en la Rambla hay una en Las Tinajas, creo, hay una en la esquina allí de Las Tinajas con el Parque García Sanabria. Luego más allá, por donde están las Dominicas, creo que había una, pero que ya la quitaron. Pero luego hay otra un poco más allá, cerca de la Plaza Toro, y las que están, digamos, cerca del kiosco La Paz. Es decir, que esas casetas que se montaron después de los carritos, ¿no? Y luego decir yo que el carrito de Natividad fue el primero que se montó, tampoco. Porque el carrito, no sé cuál fue el primero que se montó aquí. No sé cuál fue el primero que se montó. Sé que fue uno más importante en el barrio, tanto que bueno, que mereció pues ese, ese mérito, ese homenaje, del cual pues todos los niños de esa época lo recordamos con mucho cariño, con mucho, no sé, es que no sé buscar una palabra adecuada al tema, ¿no? Porque era el lugar donde nosotros íbamos a comprar los caramelos, lo otro de niños, claro. ¿Sí? Era el lugar donde ibas a comprar, aparte de los estancos, ¿no? Aparte de los estancos, pues tenían los carritos. Y los carritos de ruedas, pues pasaron a ser esos establecimientos, ¿no? En los que, por ejemplo, a mí, mis padres me mandaban a comprar el pan. Yo iba al carrito de la calle San Francisco Javier, iba a comprar el pan. El carrito no ya de ruedas, sino el establecimiento que ya se montó sobre la acera y que por suerte las dos personas que llevaban esa caseta viven en la calle Santiago, de las cuales es posible, si la encuentro, que les ponga la foto, porque ellos fueron los que tuvieron esa caseta después de que estuviera allí el carrito. Y de ese primero, de esa primera situación de caseta, de allí se mudaron a la rotonda de La Salle, de la avenida La Salle, que allí está todavía establecida delante de lo que fue primero farmacia, pero que luego quitaron la farmacia de allí y la pasaron enfrente. Que esa sí la recuerdo, como recuerdo a la hija del que tenía en la caseta y que se trasladó a ese lugar de la avenida La Salle en la rotonda. Sí. Pues mira, para concluir con el tema de Natividad, ¿no? Pues decir que está en el recuerdo, que es algo que yo realmente me indigna, que esa placa esté en el suelo, no en una pared, donde le diga a las nuevas generaciones que aquello existió allí. Además, como existe fotografía del carrito, que es la que voy a poner, existe esa fotografía, pues ustedes verán la diferencia, los que no llegaron a conocer los carritos, claro,
los que no llegaron a conocer el Carrito. Y esta señora pues sí lo tuvo ahí y fue un lugar dentro del barrio del Toscal con su importancia, donde todos los niños que vivían cerquita de esa zona iban allí a comprar y los que vivíamos más lejos, pues íbamos a la calle San Antonio, vivíamos más lejos, me refiero, no gran distancia, ¿no? Íbamos al de Catalina, la chochera, que de esa sí, que no tengo ninguna fotografía, ni tengo foto de ella, ¿no? Ninguna foto de ella. Esto del móvil moderno, pues facilita el que hoy en día todo sea mucho más fácil, ¿no? Pero estamos hablando de una época en la que había mucha más miseria, había, bueno, ¿para qué decir? Si eso es una cosa que se sabe, ¿no? Se sabe perfectamente de que las cosas han cambiado de tal manera que, bueno, hay cosas en las que uno está totalmente de acuerdo y hay otras pues que la palabra rehabilitar es la que más me llena, ¿no? Es decir, lo que es antiguo se rehabilita y queda mucho mejor que estar especulando y levantando y levantando y levantando. No quiero entrar ni en el tema de las viviendas ya vacacionales porque ya sería extender demasiado esta charla, este pensamiento mío, y me quedo totalmente con una Nati a la cual pues se le debe un mayor respeto en el asunto de la placa.